Muy buenos días. Continuamos con el seminario Libre Ciudadanías Contemporáneas, organizado por el Grupo de Investigación Filosofía y Liberación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy tenemos la agradable sorpresa de tener la conferencia Vivimos un momento populista con la profesora Ángela Niño. Ángela Niño Castro es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Filosofía Política por la Universidad Javeriana y doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente directora del Departamento de Filosofía de la Universidad Uniminuto, Rectoría Bogotá, investigadora del Grupo Pensamiento, Filosofía y Sociedad. Profesora, agradecemos su aceptación a compartir sus ideas y a conversar con nuestro grupo de investigación. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, profesor. Ay, qué pena con ustedes que se me interrumpió un poco la sesión. Un segundito. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta amable invitación. Un saludo para quienes nos acompañan en esta sesión. Voy a hablarles en esta mañana de un tema que es el populismo, y he planteado para abordar este tema la pregunta sobre si vivimos un momento populista. Esta pregunta surge de unas preocupaciones del contexto nacional en Colombia, que no es ajeno para muchos de ustedes, porque son situaciones que por las que estamos atravesando en muchos contextos. Entonces, Giancarlo, ¿ya iniciamos la conversación? Claro que sí, profesor. Iniciamos, por favor. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. De acuerdo. Entonces, como les decía, la conversación gira en torno a esta pregunta de si vivimos un momento populista. Y como mencionaba hace un momento, en gran medida la preocupación surge de pensar el contexto en Colombia, nuestro contexto colombiano, que quizás, como algunos de ustedes saben, vivimos una serie de manifestaciones populares muy fuertes en el 2021, y pues después vivimos un momento electoral, una contienda electoral que para muchos fue vista como una contienda electoral entre realmente movimientos populistas representados por distintos candidatos. En el caso de Colombia se pensó que nos enfrentábamos a dos movimientos populistas, un populismo más de izquierda, que era representado por este movimiento del Pacto Histórico del actual presidente Gustavo Petro, y un populismo más polémico, antiestablecimiento, que representaba en el momento el precandidato Rodolfo Hernández. Y este escenario político del país fue definido por muchos como un escenario populista que era un claro deterioro para la democracia colombiana. Pasadas las elecciones, el gobierno Petro sigue utilizando estrategias para presionar la aprobación de sus reformas a través de manifestaciones populares. Siguen siendo muy frecuentes las acciones directas de las llamadas primeras líneas, y hay otros movimientos que siguen, otros movimientos populares que siguen su presencia en las calles. Y pues la pregunta que me hago en este texto que les comparto es qué significa la vitalidad del populismo, y si debería ser considerado el populismo uno de los principales enemigos de la democracia. El fenómeno político populista sin duda plantea varios desafíos.
En las múltiples formas de comprender el término, es recurrente que se entienda el populismo como un fenómeno antiinstitucional y antidemocrático. Por ello, parte de la teoría política ha entendido el populismo como una estrategia puramente coyuntural que se adapta a cualquier Ya. signo ideológico. Es más considerado como una estrategia Ay, política yo estoy en una conferencia. para conquistar el poder político, y también se considera que es un tipo de discurso que apela a las emociones y a las pasiones de las multitudes para manipularlas muchas veces. Igualmente, un rasgo recurrente de las definiciones del populismo es entenderlo a través de como estilo de hacer política a través de la figura de un líder político que está dotado de extraordinarias dotes retóricas. Estos rasgos adjudicados al populismo tienen como consecuencia que muchas veces se ha declarado como un fenómeno no político y premoderno, expresión de inmadurez política y frente a la reflexión política moderna que defiende la prioridad de las formas racionales y deliberativas. En este texto que les comparto, pues lo que quiero compartir con ustedes es que el populismo, pues visto desde estas teorías, por supuesto, muchas de ellas de carácter descriptivo, puede brindar otra manera de interpretarlo a través del populismo que nos propone la obra de Ernesto Laclau. Y esta ira a la obra de Laclau, además de esclarecer el fenómeno político, en esa obra encuentro que podemos comprender el significado de la experiencia política populista y la razón que asegura su vitalidad y su recurrencia, incluso en democracias que han tenido tradiciones liberales. Y esta razón que explica esa vitalidad del populismo, lo digo desde ya, para la perspectiva de Laclau, es que responde a una lógica política de impugnación y de contestación de la desigualdad. Desde esta perspectiva, podemos ya de manera anticipada responder que en los países, sobre todo en los países de América Latina marcados profundamente por la desigualdad, se explica la vitalidad de los movimientos populistas que surgen por la articulación de demandas de aquellos no contados en la comunidad política, de aquellos no visibles y no escuchados en el reparto de los bienes sociales. Particularmente considero que vivimos un momento populista porque están emergiendo, especialmente en el contexto de Colombia, un discurso público que ha revelado duras verdades, no solo sobre el conflicto armado, sino sobre la perpetuación de dinámicas patriarcales de clase y de raza, que son causantes de guerra y desigualdad. En el país, como quizás muchos de ustedes saben, el efecto que ha tenido el proceso de paz, de la labor de los centros de memoria y de la Comisión de la Verdad, ha sido, pues justamente, mostrar aquellas verdades que muchos de los ciudadanos conocemos, pero de las que nadie se atrevía a hablar, pues en gran medida por el temor. Surge la constitución de un terreno público en el que aparecen demandas encarnadas y discursivas antes silenciadas. Como veremos más adelante, Laclau sitúa el momento populista en la emergencia del agrupamiento de demandas, que es una manera conflictiva de constituir lo público o lo común, no desde la cualidad de una identidad que nos defina, sino más bien de las experiencias de la falla, de la insatisfacción, de los límites del orden social instituido. Sin embargo, aunque creo que el populismo, su vitalidad se explica por este escenario de impugnación de las desigualdades, creo que esta perspectiva del populismo laclausiano requiere un complemento para poder realmente profundizar o radicalizar la democracia. Y ese complemento necesario que expongo aquí es el que nos puede brindar un republicanismo plebeyo.
Considero que enfrentar los peligros o riesgos que frecuentemente con los que se acusa al populismo, no solo implica ver estas opciones o estas alternativas por unas maneras diferentes de construir la democracia, como puede ser el republicanismo plebeyo, sino también implica esclarecer aquellas falsas seguridades en las que se cree salvaguardada la democracia. Considero que el populismo no es el principal enemigo de la democracia, eh, sino que él le plantea unas exigencias que abordaremos más adelante. Bueno, esa es la propuesta, la propuesta de este texto. Quisiera destacar aquí algunos momentos de lo que les he compartido hasta el momento. Es precisamente entender que, por supuesto, hay una comprensión muy amplia sobre el populismo que lo hace un fenómeno difuso, que hay unas características teóricas que se le dan a este fenómeno. En parte se le ha considerado una estrategia política, se le ha considerado un discurso, se le ha considerado como una práctica sociocultural, y como un tipo de relación política que gira en torno a la persona o a una persona, un líder político. Y como les decía, además de estas descripciones del populismo, en una mirada desde la teoría de Laclau, pues se considera que es importante, pese a su carácter difuso, pues entender qué significado tiene, es su recurrencia, la recurrencia del populismo, y pues lo que básicamente quiero exponer es que es justamente porque pone una lógica política de impugnación, y que esa lógica de impugnación por las desigualdades, pues en el país, en Colombia, se explica por las razones que les mencioné, de esos procesos de paz que han revelado situaciones de desigualdad muy difíciles en el país, pero también se vive en otros contextos, porque la desigualdad pues es un fenómeno que se profundiza, y pues se profundiza a raíz de esas políticas neoliberales que hacen cada vez más difícil la situación de muchísimas personas. Entonces, en ese sentido, se despierta cada vez más esta lógica de la impugnación. Y ahora lo que voy a explicar es qué quiere decir eso, especialmente pues desde la perspectiva que abordo en el texto, que es la de Ernesto Laclau. Laclau adopta una comprensión del populismo formal que, en lugar de sus contenidos, describe como una lógica discursiva de constitución de las identificaciones y de las relaciones sociales, en una tensión entre diferencia o antagonismo y una lógica de la equivalencia o constitución hegemónica del pueblo, que es aquella universalidad vacía que se convierte en el vehículo de las aspiraciones de todos. Bajo la distinción entre la política y lo político, Laclau señala que la política habitual de partidos, representantes, mecanismos electorales, modos de gobierno, etc., es apenas el aspecto visible, no logra dar cuenta del modo de producción de lo político, que es el momento de reactivación de ese terreno por cuenta de las luchas hegemónicas. De allí que para Laclau exista una equivalencia entre lo político y el populismo, o en otras palabras, todo momento político de reactivación es a su vez un momento populista y un modo de radicalizar la igualdad democrática. Pero ¿puede el populismo convertirse en un aliado de la democracia, pese a que descansa en una lógica discursiva de división del campo social entre la élite y el pueblo? ¿Acaso la democracia no consiste más bien en un proceso progresivo de inclusión en el que se logren desdibujar las divisiones y exclusiones sociales? Para Laclau, el populismo divide el campo social bajo distintos significantes, que pueden ser los de élite-pueblo, los de arriba, los de abajo, y otros más contemporáneos, como el 1% que no tiene nada frente al 99% que lo tiene todo, entre otros. La división se produce porque el populismo describe una lógica de la diferencia y la equivalencia. A la luz de la lógica de la diferencia, según la entienden Laclau y Moff,
Una identidad se establece por sus relaciones diferenciales. Para construir una relación diferencial se requiere cierta interioridad excluyente, es decir, toda diferencia requiere fijar unos límites con aquello que es ajeno. En ese sentido, toda identidad se fija en la relación nosotros-ellos. Pero una vez nos preguntamos qué hay más allá de esos límites, nos encontramos con otras diferencias. Para no caer en una cadena de diferencias dispersas que perdería la totalización requerida por todo sistema de significación, se requiere un exterior constitutivo. La condición de posibilidad de un sistema de significación son sus límites, pero estos límites no pueden ser ellos mismos significados. El límite es un exterior constitutivo que no es significado, más bien se muestra como posibilidad de irrupción o subversión del sistema de significación. Cito, los límites de la significación solo pueden anunciarse a sí mismos como imposibilidad de realizar aquello que está en el interior de esos límites. Cierro la cita. Los límites de un sistema relacional de diferencias pueden ser antagónicos o no. Un exterior constitutivo es antagónico en tanto se presenta como la imposibilidad de realización plena con el que se confronta cualquier identidad. Para el caso del populismo, ese límite antagónico es la élite. Con el concepto de exterior constitutivo, la Kloimov muestran que toda identificación se produce por un acto de exclusión. La exclusión no puede adquirir un significado positivo y solo se presenta como pura negatividad. La pura amenaza que ese más allá le presenta al sistema, amenaza que a su vez, sin embargo, lo constituye. Con la noción de exterior constitutivo insiste en la Kloimov en que la sociedad siempre instaura una totalización imposible que se funda en una exclusión de algo ajeno al sistema de significación y que sin embargo permanece como la posibilidad de subversión de un determinado orden. Como consecuencia, por la lógica de la diferencia, toda operación hegemónica traza una frontera antagónica que lo diferencia de otro exterior, pero constitutivo de su propia identidad. Con la construcción del exterior constitutivo, cada identidad queda sujeta a su relación diferencial con otra. Así el yo proviene de la relación del sujeto con lo otro. Pero a su vez, cada identidad diferencial en relación con el exterior constitutivo se convierte en igual o en indistinta en el sistema de significación. El exterior constitutivo impide la totalización imposible de la comunidad en la que cada diferencia cuenta como diferencia en un sistema de significación no saturado, pero introduce también la lógica de la equivalencia. En efecto, nos dice la Kloimov, el límite plantea la misma amenaza a todas las diferencias, hace a todas ellas equivalentes entre sí, intercambiables unas por otras, lo concerniente al límite. Las identidades se convierten en equivalentes en tanto hacen parte de un mismo sistema marcado por algo más allá negativo. La tensión entre la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia es requerido por todo sistema de significación. Como resultado, toda identidad estará constitutivamente dividida. Será el punto de cruce entre la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia. En el caso del pueblo, lo que garantiza la equivalencia no está dado por un colectivo previamente constituido, homogéneo y uniforme. Para lo clave, el punto equivalencial se establece a través de demandas populares. La CLO acuña los términos demandas democráticas y demandas populares. Por las primeras se refiere a las demandas sociales que encuentran una salida institucional. Por ejemplo, demandas para recibir una cobertura adecuada de servicios básicos. Este tipo de demanda pueden ser aisladas y puntuales. Por tanto, el sistema institucional puede responder a ellas una a una. En cambio, las demandas populares surgen por un momento de ruptura o cortocircuito con las instituciones, sea porque no son capaces de cumplir con lo pactado socialmente, sea porque están apoderadas por poderes privados y no por el poder social. En todo caso, las instituciones dejan de generar convencimiento y se pone en cuestión su eficacia y sus posibilidades de responder a las demandas. En estos momentos de crisis institucional, las instituciones ya no pueden responder diferenciadamente a las demandas. Es decir, no pueden responder a cada una de ellas por separado.
Hay una pluralidad y agrupamientos de demandas que ya no pueden ser satisfechas aisladamente. En ese punto, las demandas sociales adquieren un carácter popular, porque no consisten en peticiones concretas, sino en demandas sociales. Esto es, cuestionamientos a todo el orden institucional y social. Una demanda democrática, como exigir una adecuada prestación de servicios básicos, puede convertirse en una demanda popular en un país en el que se presenten amplios sectores privados de servicios básicos y sin una respuesta institucional. El reclamo por los derechos humanos puede convertirse en una demanda popular en contextos institucionales deficientes. Las condiciones de emergencia de la demanda popular dependen de que se establezca entre ellas un vínculo que no está dado de facto. Con esto se quiere decir que las demandas son un efecto discursivo. Este vínculo no depende de la homogeneidad del contenido de las demandas sociales, pues esto significaría que los actores tendrían que ponerse previamente de acuerdo sobre la causa, la naturaleza y el sentido de la demanda. A su vez, implicaría que las demandas tienen alguna característica o rasgo positivo que las haría intrínsecamente compatibles, o que existe una razón subyacente que posibilitaría la unión de unas demandas unas con otras. Pero ninguna demanda social, nos dice Laclau, tiene como su destino manifiesto una forma a priori descripción. Las demandas sociales son heterogéneas e incluso no son expresadas verbalmente en pliegos formales de petición. Si las demandas son heterogéneas, tiene que producirse un proceso de articulación discursiva para que surja un vínculo entre demandas y sujeto popular que la representa. Este proceso de articulación discursiva es la relación equivalencial. La relación se refiere a la operación de articulación o unión, en el caso del pueblo, de las demandas populares. Esta relación, como decía, no es producto de la semejanza de las demandas. La equivalencia no hace desaparecer la heterogeneidad o particularismo de los diversos actores sociales que entran en esa cadena de equivalencias para tener como resultado una homogeneidad social como condición de constitución del sujeto popular. Si la particularidad y la heterogeneidad desaparecen, no hay lugar para las equivalencias, sino más bien para la uniformidad. Más bien señala Laclau que lo único en común entre demandas heterogéneas es la deficiencia, la ausencia de una totalidad y de una plenitud no lograda o obstaculizada. En la relación equivalencial, las demandas no comparten nada positivo, dice Laclau, solo el hecho de que todas ellas permanecen insatisfechas. Por ejemplo, en las luchas sindicales de mediados del siglo XIX en Inglaterra, las luchas sindicales incorporaron luchas por la igualdad de la mujer, y eso tuvo como resultado un socialismo feminista que no solo denunciaba los abusos de los patrones, sino también de los maridos. No hay un vínculo natural o una razón a priori que explique cómo es posible encontrar puntos de encuentro entre la lucha sindical, que refiere a las condiciones laborales, y la lucha feminista, que es una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es por efecto de la constitución discursiva que la explotación femenina empezó a significar explotación capitalismo. Actualmente hoy las luchas femeninas también significan luchas por el medio ambiente. Pese a que las luchas son distintas, cuando se articulan discursivamente la experiencia de la explotación, de la falla, de la privación común, se logra esa relación equivalencial. Esta construcción discursiva produce puntos nodales, afirma Laclau, que tanto las representa como las constituye. Para Laclau, es la articulación entre las demandas tiene como un momento crucial la producción de los nombres o de los significantes por el que se autodefinen y autoconstituyen los sujetos colectivos. En este punto es importante, dice Laclau, recordar la teoría performativa del nombrar. En el acto de denominación se logra una designación, pero también se constituye una identidad. En el momento en que la experiencia de una falla, de una insatisfacción, de una demanda, se nombra y nos empezamos a entender a nosotros mismos bajo ese nombre, que tanto nos constituye como nos expresa, en ese mismo momento el nombre toma la tarea de representar a la totalidad. En otras palabras, en el nombre ocurre un proceso de subjetivación
o constitución de un nosotros que nos permite responder a la pregunta por quiénes somos. Es ahí que el nombre de pueblo funciona como punto nodal que expresa esa relación equivalencial de forma privilegiada. Aunque no todas las demandas se expresan en términos populares, dado que una demanda puede hegemonizarse en otros términos, verbigracia ambientales, feministas, pero hay en todas ellas un proceso de hegemonización, pues tanto establecen una frontera con algo otro que las antagoniza, como una relación equivalencial que las identifica. También en todas ellas hay trazos de demanda popular, si por estos entendemos demandas de aquellos que no están, que están excluidos o expulsados por las dinámicas patriarcales, raciales o capitalistas. El nombre del pueblo como significante no tiene un correlato conceptual definido o correlato objetivo definido. Como se mencionó anteriormente, afirma la CLO, la nominación no ocurre en un terreno transparente, sino irregular y opaco, donde el nombre siempre buscará en vano el concepto. El nombre del pueblo no tiene un significado fijo y por eso afirma la CLO, es un significante vacío. Advierte la CLO que un significante vacío puede implicar dos cosas. Una, que el significante es ambiguo, otra, que el significante es equívoco. La equivocidad o la ambigüedad son fenómenos que surgen por la proliferación de significados. Los significantes vacíos no surgen por el exceso de significados, sino por la imposibilidad de dar un significado final. A riesgo de nombrar aquello que irrepresentable, que es la identidad ausente del sujeto, el significante vacío solo puede evocar esa ausencia de constitución total y definitiva. La CLO considera que el significante vacío no se explica por la ambigüedad o equivocidad, sino por la catecresis. La catecresis es una figura retórica que se usa cuando no hay referencia literal. Esta falta de literalidad puede obedecer a dos situaciones. Una, a que hay una ausencia de nombre, o dos, no existe una literalidad última a la que se pudiera reconducir la expresión metafórica. Es en este último sentido que la CLO acuña el término de significante vacío. La constitución del pueblo implica un movimiento catecrético porque el significante pueblo no remite a un fundamento objetivo o a una realidad constituida y tampoco a un significado fijo. El nombre del pueblo es una operación retórica del lenguaje para expresar una ausencia, una falla constitutiva de lo social que impide su estabilización y armonía. En suma, desde la perspectiva de la closiana, la pregunta ¿qué es el pueblo? Ninguna realidad objetiva podrá dar respuesta. En lugar de cuestionar qué es el pueblo, que es una pregunta por la esencia o la definición de algo, la pregunta se desplaza a cómo se produce el pueblo, que es una pregunta que revela su carácter productivo. Desde una perspectiva discursiva, el nombre de pueblo tanto constituye como representa a sujetos colectivos que antes del acto de denominación no tienen una identidad asignada. Ahora bien, si el nombre del pueblo no es resultado de la asignación y tampoco se debe a descriptores fijos asociados al mismo, entonces, ¿cómo se produce? Como decía, la CLO explica su surgimiento bajo la lógica de la hegemonía, que es una lógica de equivalencias y diferencias. En el caso del nombre pueblo, la cadena de equivalencia no se establece por rasgos compartidos, sino por la ausencia o la insatisfacción. De allí que el nombre de pueblo sea, como se ha venido diciendo, un significante vacío. En la imposibilidad de responder con certidumbre a la pregunta ¿quién es el pueblo legítimo? Bien podría revelarse la insuficiencia del término para comprender los fenómenos políticos. Pero esta no es la opción que nos propone la CLO. Al contrario, en la ausencia de una objetividad última que resuelva la pregunta, se encuentra la importancia política del nombre del pueblo, que tanto nombra un acto de identificación como un acto de instauración de un terreno de contestación y disputa. El nombre del pueblo viene a convocar la conformación de sujetos políticos que no existen previamente. El pueblo no existe y es porque ese nombre no viene a significar una realidad hecha y acabada que las multitudes de un bando y del otro vitorean ser el pueblo legítimo.
El acto de nominación no viene a resolver el problema político, sino a instaurar la disputa o la lucha entre campos que dividen el espacio social entre el pueblo y la élite o lo opuesto al pueblo. En la conformación de antagonismos, bien puede darse la posibilidad del conflicto físico, de la anulación o eliminación del opositor, como se ha observado en muchos actos represivos. Pero la disputa también se libra en otros niveles, más exactamente en el nivel de la lucha por la hegemonía. ¿Qué está en juego en la lucha por el pueblo? En la concepción de la CLOV se anuncia que la hegemonía es un tipo de disputa que no consiste en el enfrentamiento de dos fuerzas brutas, sino en la disputa de fuerzas sociales que luchan por el liderazgo y el consenso social. El acto fundamental de la institución de hegemonías es crear un terreno de disputa para cuestionar y contestar relaciones sociales, valores, sensibilidades, sentidos comunes que se encargan de estabilizar determinadas relaciones de poder. La conformación de hegemonías es a su vez conformación de contrahegemonías. Estas hacen visibles los límites de un orden social mediante la disputa y contestación de los valores y los modos de identificación del poder hegemónico. En la relación entre la conformación de hegemonías y el significante pueblo, se revela la relación entre el sujeto popular, lo político y la democracia. Si lo político es una forma de instituir lo social en que se reactivan formas sedimentadas y normalizadas de poder, la constitución del sujeto popular es una forma de reactivación política privilegiada para abrir posibilidades políticas. Esto porque el nombre del pueblo es un significante en torno al cual se articula un discurso de quienes cuestionan un poder hegemónico. ¿Cuál es entonces la tarea de la democracia? Dado que el pueblo es un discurso que articula unas alternativas políticas, entre otras, un proyecto de democracia radical tiene, dice la CLOV, la función de emancipar un nombre de sus referencias conceptuales unívocas. La función de la democracia es hacer visible el carácter contingente de los significantes que articulan las identificaciones de los sujetos políticos. En otras palabras, consiste en sostener el carácter vacío de significantes como pueblo y de otros que son centrales como los significantes libertad, justicia, igualdad. Nos dice al respecto la CLOV, si el momento ético está esencialmente vinculado a la presencia de símbolos vacíos en la comunidad requiere una producción constante de esos símbolos para que una vida ética sea posible. Si la comunidad, además de eso, debe ser una comunidad democrática, todo gira alrededor de la posibilidad de mantener siempre abierto y en última instancia indecidido el momento de articulación entre la particularidad del orden normativo y la universalidad del momento ético. Para mantener este carácter vacío de los significantes, es indispensable la conformación de hegemonías, esto es, la conformación de terrenos de disputa y contestación de formas sedimentadas y estabilizadas de algunos significantes políticos que sufren un cerramiento que impide a otras voces articular sus demandas e identificaciones bajo dichos significantes. Por poner un caso, significantes como igualdad han sido negados por cuestiones raciales y de géneros a ciertos sujetos. En suma, desde la perspectiva laclausiana, la democracia radical, en lugar de expresar un consenso unánime, como se puede encontrar en las teorías del contrato, es un terreno de conformación de consensos conflictivos o litigiosos. Es en virtud del carácter ambiguo, vacío y no determinado del nombre del pueblo que es posible que otras voces sociales puedan articular discursos alternativos sobre quién es el pueblo de la democracia. La construcción de un pueblo es la condición del funcionamiento democrático, afirma la CLOV. En este carácter abierto del significante pueblo, encuentran las voces marginales la alternativa de disputar hegemonías responsables de su posición subalterna y oprimida. Como consecuencia, no hay consenso popular plenamente incluyente y universal. A lo sumo, el nombre del pueblo
puede ser apropiado o articulado por un grupo particular que logre convertirse en el vehículo de otros intereses. Pero las articulaciones particulares apenas son intentos limitados y susceptibles de contestación y enfrentamiento. En esta cualidad de la hegemonía, la democracia radical encuentra la posibilidad de radicalizar significantes que hasta ahora han sido exclusivos de ciertos grupos. Ahora bien, en las múltiples formas de comprender el populismo, es recurrente que el populismo se entienda como un fenómeno antiinstitucional y es por esta relación que se considera antidemocrático. Por un lado, el populismo es visto como un riesgo para las instituciones democráticas por sus promesas redentoras de salvar a la democracia de sus propios errores y sus promesas de transformar la política habitual e instaurar un orden nuevo. Estas promesas redentoras pueden culminar fácilmente en un giro mesiánico, en donde la confianza en las instituciones se convierta más bien en una fe personalista en algunos movimientos o líderes populares. En vía inversa, también es frecuente que las instituciones democráticas a veces sean consideradas tóxicas para el movimiento popular. Primero, porque neutralizan los antagonismos y el carácter subversivo de las demandas. Y segundo, porque una vez el populismo se estabiliza, parece condenar o traicionar los intereses del pueblo. De estas tensiones, por supuesto, no se libera el populismo laclosiano. En el caso del populismo que nos propone Laclau, el populismo es compatible con ciertas lógicas discursivas de constitución de identidades, como también las lógicas políticas del Estado. La cuestión no es si el populismo puede ser compatible con lógicas institucionales o si puede gobernar, porque pues ya a través de la historia hemos visto muchas manifestaciones de partidos y gobiernos populistas. Hay que preguntarse más bien qué tipo de institucionalidad produce el populismo. Para algunos la respuesta estaría definida por su oposición a las instituciones liberales democráticas. En esta línea hay enfoques que sostienen que el populismo es contrario a la democracia constitucional o al menos sostiene una relación meramente oportunista con las constituciones. En la propuesta de Laclau, el populismo es una lógica discursiva de formación de identificaciones que divide el campo social en bloques sociales. Esta propuesta implica 3 desplazamientos en la forma en que se piensa el populismo. Primero, no es asumido desde sus contenidos ideológicos, sino como una lógica política. Y segundo, los campos de división social no están asociados a bases sociales específicas o a características demográficas específicas, sino como se dijo, son significantes que articulan distintos tipos de demandas. Para Laclau, el pueblo no está dotado de virtudes morales extraordinarias por ser expresión de clases poco privilegiadas. Es un significante que puede trazar unas fronteras políticas en torno a significantes como la izquierda, los de abajo, las víctimas. Las fronteras no se trazan en virtud de las características morales de las partes involucradas, sino en virtud de la relación equivalencial de las demandas que van a renegociar un desbalance de poder en un contexto como el nuestro, marcado por el neoliberalismo. Sería fácil concluir que se necesitan robustas instituciones y una sólida administración estatal para evitar el agrupamiento de las demandas y la conformación populista. Pero para Laclau, el populismo no es una expresión fugaz producto del atraso o inmadurez de los estados. Es el momento político por excelencia porque es gracias a esta conformación y agrupamiento que surgen desafíos al orden social instituido, renegociaciones por el sentido o instituciones de nuevos marcos discursivos en que se puedan redefinir las relaciones sociales. Sin estos momentos de dislocación de lo social, solo quedaría la administración estatal. Al final, esto tendría como efecto que las instituciones se verían condenadas a no modificarse. Si en la democracia aceptamos estos momentos políticos de reactivación de lo social, entonces el populismo no es antidemocrático. En estos momentos políticos como el populismo se mantiene la tensión entre el movimiento subversivo y el momento instituyente. El populismo describe la relación paralela entre ese momento subversivo y el momento instituyente. Por el subversivo
se impugnan significantes y hegemonías institucionalizadas a través de la formación de antagonismos que, como se dijo, conforman la división dicotómica entre un todo que pretende abarcar la totalidad social y una parte exterior a ese todo que cuestiona el intento de totalización. El carácter subversivo del pueblo consiste en la articulación de demandas frente a ciertas hegemonías que pretenden representar lo social. Pese a la indeterminación de la social, la tendencia a estabilizar y sedimentar ciertos modos de objetivación social dotan de cierta normalidad relaciones que pueden resultar opresivas. El pueblo surge como reactivación de lo político, contrastando y subvirtiendo las hegemonías establecidas. Pero al momento subversivo y litigioso, pues debe seguir el momento instituyente. El populismo apunta a la instalación de una nueva hegemonía. ¿Significa que esta nueva hegemonía puede reconciliar las aspiraciones sociales? Pues como se afirmó, la hegemonía triunfa cuando logra efectos universalizantes. En este momento universalidad no logra expulsar las diferencias y tampoco evita que se conforman nuevos terrenos de disputa. Hay un exceso de lo social que impide la total institucionalización y que vuelve inestable también a las hegemonías populares. Hay una radical indeterminación sobre dónde y cómo emergerán nuevas demandas populares porque estas no son una a priori de la política, sino más bien un resultado de la dinámica política. El populismo no está en contra de las instituciones, solo las asume como un terreno de litigio que tiende a cuestionarlas y reinventarlas. Sin embargo, no resulta claro en qué dirección puede este momento de institucionalización radicalizar o asegurarnos resultados democráticos. Bueno, creo que me he excedido de tiempo, así que solo diré sobre esta parte que hay una discusión muy importante sobre si deberíamos hablar de populismos a secas o deberíamos hablar de populismos de izquierda o de derecha. Autores como Luciana Caya consideran que si el populismo es verdadero populismo, no hay necesidad de hacer una distinción de populismo de izquierda o derecha. Sin embargo, otros autores como Chantal Mouffe consideran que es necesaria esta discusión de la izquierda y la derecha porque circulan diferentes concepciones del pueblo, unas que pueden ser abiertas y pluralistas y otras que pueden ser nacionalistas, pasivas, definidas en términos étnicos o raciales. Considero por mi parte que más allá de la discusión por el nombre de si populismos de izquierda o derecha, es importante destacar que en la discusión lo que se hace de manifiesto es que no toda construcción popular nos dará resultados democráticos. Si el populismo se establece en virtud de un constitutivo antagonismo, es importante entender las maneras en que se construye ese antagonismo. Porque se puede correr el peligro de afirmar una lógica identitaria reaccionaria o una lógica inmunitaria. En efecto, una identidad reaccionaria que se sienta amenazada frecuentemente por la diferencia puede convertir a los otros en enemigos absolutos. Frente a ese peligro de una constitución del antagonismo que se convierta en un riesgo para la democracia, por ejemplo, Chantal Mouffe menciona a los populismos de derecha. Es por esta razón que en este texto, para concluir, considero que es importante articular las demandas populares de dos maneras. Primero, a distancia de la CLO, es importante entender que las demandas populares no solo son, o su sentido último, no es la insatisfacción, y considero que una teoría performativa como la propuesta por Butler puede ayudarnos a entender que las demandas son también despliegues de capacidades. Vistas así las demandas, podríamos entender que no están destinadas a o no tienen por qué asumir los rumbos de constituir antagonismos corrosivos para la democracia. Y la segunda parte es una articulación de las demandas bajo un cierto republicanismo plebeyo, en el que los repertorios
de igual libertad y los lenguajes democráticos como los de autogobierno, bien común, solidaridad, entre otros, se conviertan en significantes vacíos en los que sea posible articular las hegemonías populares. Esa sería mi intervención. Les agradezco mucho por su atención, por su paciencia. Y bueno, estoy atenta a la discusión. Profesora, muchas gracias por su intervención. Desde luego, muy interesante y enriquecedora para todos nosotros. Ahora, bueno, si los participantes tienen alguna pregunta para la ponente, por favor, podrían levantar la mano o dejarla en la caja de comentarios, tanto los que nos están viendo por Facebook o los que siguen nuestra transmisión por este medio. Bien, tenemos una primera pregunta del profesor Miguel Polo. A ver, profesor, por favor. En primer lugar, agradecer a Ángela por su exposición. Tenía varias preguntas, pero vamos a ir conversando. Me interesaría saber si también crees tú, creo que lo has señalado, si el populismo es una forma de el ascenso de los sectores sociales al escenario público y político, ¿no? Que generalmente no participaban, ¿no? Digamos, esa sería una de sus virtudes, si es que se puede decir eso, ¿no? Y junto con ello, ¿consideras tú el hecho de que se hable de pasiones políticas asociadas al populismo, sea una descalificación cuando justamente la acción política no puede, por lo menos, ser puramente racional, deliberativa, clara, con principios tan diáfanos racionalmente hablando, cuando las experiencias de las grandes movilizaciones, como por ejemplo también que hemos tenido en el Perú en estos últimos meses, ha sido de una indignación, ¿no? Que moviliza a distintos sectores, muchas veces no articulados en algún discurso, y eso es lo que hemos tenido, y la excesiva reacción violenta por parte del Estado, matando a más de 50 ciudadanos, ¿no? Por eso decía, si este desborde de lo popular tiene necesariamente que excluir y lo pasional, o cómo se articula lo pasional también dentro del populismo, ¿no? Y una última pregunta que me hacía pensar tu exposición es este último tema que habías expuesto de quién articula las demandas populares, ¿no? O los propios sujetos políticos que previamente creen saber cuál es la dirección de la gente o del pueblo, o los propios sectores populares que al protestar debiera la política estar atenta a esas demandas. Ahí podemos de nuevo poner el caso de Perú, que justamente se vio la protesta como simplemente gente no entiende lo que está ocurriendo, se les descalificó y no se supo leer lo que estaba pasando hasta ahora, ¿no? Por parte de la política. Además que dentro de eso hay claros intereses de mantener privilegios acá, ¿no? Daría estas tres preguntas para continuar esta exposición tuya. Gracias. Gracias, profesor Miguel. Sí, sobre la primera pregunta, sin duda el populismo ha sido considerado una vía de democratización
en América Latina, en la que amplios sectores sociales acceden al poder político. Una forma de radicalizar la democracia igualitaria. Y esa es una lectura muy importante y creo que es la lectura que la CLO quiere poner de presente porque justamente el populismo ha sido condenado como un fenómeno político que sufre desprecio porque se ve como el enemigo, pero de la democracia, particularmente de la democracia liberal y ahí conectaría un poco con la segunda pregunta, y es que en ese combate del populismo en nombre de la democracia liberal, sí se quiere sostener la imagen de instituciones no personalizadas, ajenas a los movimientos pasionales y emotivos, instituciones que básicamente están vacías de sujetos y que se asume que se mueven solamente por razones y no por otro tipo de motivaciones. Y yo creo que, digamos, más allá de la defensa del populismo, lo que sí pone de presente el populismo como experiencia política es que esa imagen de la democracia liberal pues no ha sido realizada en ningún lugar, porque básicamente lo que tenemos es unas instituciones encarnadas donde lo que hay sujetos, donde tenemos son, sobre todo la democracia no puede estar exenta de la importancia de la figura del líder, es personalista también, porque pues por su campo representativo y de elección, pues se mueven siempre las figuras de los líderes, de los personajes que son capaces de mover, de mover la adhesión. Y allí también el populismo pone de presente no solo la importancia de esos sujetos encarnados, sino también de sus emociones y del lugar que tienen en el campo de la decisión política. Y yo creo que eso es muy valioso, esa advertencia del populismo, porque bien podríamos tener una alternativa que sea combatir y decir, eso no debería ser, deberíamos eliminar estas emociones o estas pasiones, solamente son dignos de llamarse democracias aquellos que participan en un registro no emocional, pero el populismo pone más bien de presente que las emociones son una parte muy importante de la política. Ellas son constitutivas de esos procesos de subjetivación que hace que existan sujetos políticos. Yo creo que es una vuelta al lugar, el populismo es una vuelta a poner a los sujetos y sus identificaciones en el centro de la discusión y de la teoría política. Y sobre todo pues más de cara a una teoría política que quería desconocer ese lugar de las identificaciones y el rol que tienen para constituir las democracias. Y me parece también que fue el escenario de Colombia cuando se dio toda la manifestación popular y la negativa del gobierno del momento a escucharlos y a despreciar esas demandas. Porque se asumía de plano que no, esa no era una expresión de la democracia. Entonces, creo que por supuesto la experiencia populista nos hace entender una versión más compleja de la democracia que no sea la de instituciones neutrales, objetivas y vacías de sujetos. Bien, profesora, agradezco sus respuestas. Aquí tenemos a dos más participantes que quieren plantearle algunas interrogantes. Estimado Marco Barbosa, tiene usted la palabra. Yo quería darle el pase a Martín Córdoba, porque es especialista en populismos, así que de paso que puede hacer la pregunta y escucharlo, porque siempre será un placer escuchar preguntas y referencias de Martín, y luego pregunto yo. Gracias.
De acuerdo, profesor. Estimado Martín. Sí, gracias Margo por tus palabras. Bueno, no, más que una pregunta, quería agradecerle a la ponente por estos temas siempre interesantes y un poco como que nos quedamos con ganas de este último punto que usted mencionó sobre la diferencia entre los populismos de izquierda y de derecha, que es un tópico creo que es un poco interesante, precisamente como usted había mencionado, la profesora Luciana Cadagia lo había mencionado en su último texto, eh, pero como que queda un poco la duda porque si bien adscribe el término de populismo solamente a los movimientos de izquierda y ya no tanto a los de derecha, precisamente por esta puesta en marcha de la lógica inmunitaria, como que queda un poco el sinsabor de pensar que tal vez el populismo tal como se presenta o como lo presenta la CLO, como esta lógica política, vamos a decirlo así, como que este horizonte de comprensión, de hecho, que la CLO también lo utiliza en estas vocaciones heideggerianas, ¿no? Tal vez no sea no tenga esa amplitud como para entender al populismo de derecha, ¿no? Ya que tal como lo presenta la profesora Cadagia, más bien en la derecha habría la movilización de una serie pues, de afectos que escaparían un tanto más a la cuestión de la demanda y todo ello. Aunque vemos, creo que en los casos latinoamericanos son bastante evidentes últimamente con las elecciones, no es tanto así, ya que si tienen éxito es porque precisamente ponen en marcha también una serie de cuestiones que va precisamente por lo que usted ha mencionado, ¿no? Esta crítica a las instituciones y todo lo demás, ¿no? Que sigue estando muy vivo. Entonces, como le digo, más que una pregunta, es un pedido, ¿no? Si podría explayarse sobre ese punto, ya que es bastante interesante. Muchas gracias. Estimada profesora, ¿qué le parece si aunamos las preguntas de 3 miembros para que así usted pueda responder en conjunto? Estimado Marco, no sé si usted quiere plantearnos la pregunta. Sí, bueno, agradecerle a la ponente, a Ángela Niño, por estas referencias, ¿no? Además de diferentes enclaves teóricos. Yo estaba pensando en lo complicado que comienza a ser el poder pensar el mundo contemporáneo con las aceleradas transiciones de las últimas décadas, que no solamente han sido económicas y no solamente han sido políticas, sino también han sido teóricas. Porque, digamos, pensar a Monge, pensar a Laclau, incluso pensar a Butler, con las herramientas teóricas de los camaradas de la constitución de la posmodernidad y la reflexión teórica posmoderna, digamos 80s, 90s, tiene una lógica y tiene un sentido que pareciera diferir de lo que ahora implica pensar la configuración del mundo, ¿no? Porque claro, uno comienza a decir, bueno, ya tenemos hace 20 años la referencia a una sociedad hipermoderna, ahí está Lipovetsky, ¿no? Por ejemplo. El populismo pareciera encarnar una transición hacia algo, ¿no? Pareciera ¿no? Es una especie de avenida para llegar a algún lugar. Y además, creo que también parecieran estar confrontadas dos categorías claves, ¿no? Para la posmodernidad, el lenguaje, ¿no? Para la deconstrucción, para categorías como de las referencias en términos postestructuralistas, el lenguaje era una categoría absolutamente central, definitoria, propia del giro analítico, ¿no? Pero con el tiempo, la experiencia termina siendo algo que cada vez se releva más y eso complica un poco las lógicas deconstructivas que hemos instaurado desde 70s u 80s en muchos sentidos. Entonces, me parece que ahí habría una tensión, ¿no? Y en un momento, creo que era refiriéndose a Butler, usted comentaba de la performatividad del nombre que constituye y expresa, tomé nota, y entonces de la experiencia de una falla, ¿no? Pero pareciera que en lógica de la experiencia de una falla, estamos ahora más bien en la falla de una experiencia, ¿no? Parece que los órdenes se han invertido. Entonces, ahí en ese escenario, incluso la propia lógica de articulación discursiva, esto que hablaba también a propósito de Laclau,
termina siendo más desafiante, ¿no? Termina teniendo más claves, una vorágine de claves, ¿no? Y eso hace que los fenómenos, por ejemplo, Meloni en Italia ahora, ¿no? Con esta lógica antimigrante tan clara y tan perversa, o el anarco-libertario argentino, digamos, expresado en Milei, tenga una referencia caleidoscópica, ¿no? Y entonces yo ahí me preguntaba si las antípodas en términos de izquierda-derecha, ¿no? Y aplicado al populismo y aplicado en otras claves también, ¿terminan teniendo sustancia todavía o estamos en tránsito a algo diferente? Y lo digo no solamente refiriéndome al populismo, sino también a los orígenes del liberalismo. Creo que Rawls decía en algún momento, no hay que olvidar que los orígenes del liberalismo están asociados a las guerras religiosas, ¿no? Y que esos son los auténticos orígenes del liberalismo. Entonces, ¿estamos todavía en un enclave izquierda o derecha o estamos en tránsito a algo distinto? ¿Estamos constituyendo las bases de algo diferente? Eso. Bien, profesor, y para completar con una pregunta más, quisiera yo plantearle alguna intervención. Frente a la pregunta por la legitimidad institucional del populismo en tanto ampliación de la lógica equivalencial como un constitutivo antagonismo que toma inspiración y supera a la vez la de amigo-enemigo schmittiana, la política interna como contrasentido, homogeneización frente a una exterioridad radical, ¿qué lugar cree usted que toma la apuesta por el populismo de izquierda de Chantal Mouffe? Es decir, yo soy más lector de Mouffe que de Laclau, pero quisiera plantearle esta pregunta y que usted amplíe las últimas consideraciones que tuvo respecto a Mouffe en su intervención. Bueno, le dejo con estas tres preguntas para que usted pueda tomarse el tiempo de responderlas. Pues. Muchas gracias. Gracias a ustedes por sus intervenciones. Bueno, sobre la distinción de izquierda y derecha, bueno, sobre eso tendría que decir con la segunda intervención que en efecto ya no solo se hablan de esas distinciones. Yo aquí les pido me disculpen, yo no hago ciencia política, creo que los politólogos son los llamados a hacer todas estas descripciones profundas sobre los rasgos y las distinciones que hoy desbordan, sin duda desbordan los marcos interpretativos que a veces empleamos para interpretar la realidad política. Traje a colación una de esas posibles distinciones que se han dado sobre las distinciones en el populismo, pero por supuesto otros teóricos hablan de populismos religiosos, populismos campesinos, populismos rurales. Bueno, en verdad sí creo y estoy muy de acuerdo en que es seguro que estas etiquetas conceptuales se ven desbordadas por lo difícil y lo complejo de la realidad política. Em, esa distinción de populismos de izquierda y derecha, de esa distinción, lo que me llamaba más la atención es que, por supuesto, lo que encontraba en la Clover es que definitivamente su comprensión sobre lo político es muy valiosa y ofrece muchas luces para entender que la democracia hay que radicalizarla, hay que profundizarla y, y pues una de esas vías de profundización pues es precisamente la demanda popular. Pero me parecía que él por supuesto no tiene una explicación amplia sobre si esa demanda popular podría no ser de signo democrático, entendiendo por eso que realmente en todos los casos siempre profundice ideales democráticos como igualdad, libertad, justicia. Incluso dado que para la CLU no hay un signo ideológico asignado al populismo, pues eso abre el espectro a que existen populismos de muchos tipos. Más bien, Chantal,
quien hace esa distinción necesaria, y además es también la que hace un aporte muy importante, un énfasis muy importante en que si el populismo de verdad se articula con las aspiraciones democráticas, entonces ese populismo tiene que ser un populismo que reivindique la igualdad. Y por eso es que introduce, a mi modo de ver, esa distinción entre izquierda y derecha, porque el asunto es que como esos significantes como los de igualdad, libertad y demás, no tienen, son vacíos, o sea, están al servicio de las interpretaciones y la articulación de muchos sujetos, pues esas demandas por igualdad, considera ella que también se ven en los populismos de derecha, y me parece ahí particularmente ilustrativo el caso que ella da tomando algunos populismos de derecha en Italia y en Francia, en donde aparecen demandas de igualdad, pero bajo una lógica de constitución del otro que lleva al odio, al exterminio o a la eliminación de otro a quien se le echa la culpa de esas brechas de desigualdad. Entonces, ese ejemplo que ella pone de cómo ciertos populismos se cubren bajo los ropajes de los lenguajes que han sido tradicionalmente de izquierda, como igualdad, y se cubren con esos ropajes para realmente también sostener discursos de odio contra otros. Por esa situación, me parece que es valiosa la distinción. Y es una distinción pues, que nos lanza advertencias de que los populismos serán demandas que articulan reivindicaciones de igualdad, pero esas reivindicaciones de igualdad pues tienen que ser reivindicaciones, como dice el republicanismo plebeyo, de igual libertad para todos y no de igualdad para unos a riesgo de la exclusión o el exterminio de otros. Y a mí me parece que es valiosa la distinción, esta distinción y otras distinciones, porque ponen de presente que la democracia sí necesita un tipo particular de constitución de sus sujetos populares que sean capaces de sostener las aspiraciones democráticas. Em, en ese sentido encuentro muy valiosa la propuesta de Chantal. De todas maneras, digamos que más allá de las descripciones de los tipos de manifestaciones populares complejas y muy diversas que hoy pueden darse en distintos terrenos políticos, me parece que es importante entender el populismo, y por eso decía que a mi juicio había que distanciarse un poco de la versión de Laclau y quizás acercarse más a la versión de Chantal Mouffe. De todas maneras son versiones distintas del populismo. Acercándose más a Chantal Mouffe, entender que esas demandas populares por la igualdad no son siempre demandas que partan de la insatisfacción o de la ausencia o de la falla, y por eso me parecía muy valioso comprensiones como la de Butler o la de Rancière, en las que se pone de presente que en la demanda popular no solo hay una falla, no solo hay una, digámoslo así, frustración, también hay un despliegue de capacidades distintas que hacen entrar en crisis un orden social desigual. Por ejemplo, lo que pasó en Colombia, y sé que ha pasado en muchos otros países. Los manifestantes no solo llegaban allá a las calles con rabia, también ponían en escena otras capacidades a través del arte, a través de sus arengas, a través de sus manifestaciones, y a través de esa escenificación de capacidades también ponían de presente pues su derecho a la igualdad. Entonces, yo creería que ese énfasis que le da Chantal Mouffe es necesario entender que la igualdad es parte central
del populismo, y a ese yo le complementaría no solo la igualdad, sino la igual libertad para evitar una constitución antagónica de los otros que finalmente sea destructiva. Bien, profesora, muchas gracias. Agradecemos sus respuestas y las preguntas de los participantes. Bien, profesor Miguel Polo tiene algo que decirnos. ¿Bien? Y en la misma línea, justamente estaba pensando, pero creo que va cayendo la respuesta, pero de todas maneras la formulo. Me preocupaba esta idea de Laclau, cómo después de todo la idea de pueblo es un significante vacío y por lo tanto vamos a tener necesidad de producciones constantes de imágenes, de símbolos, etcétera, etcétera. Pero esto que parecería muy posmoderno, ¿cómo puede evitar, por ejemplo, chocar con derechos fundamentales, ¿no? Si es que todo se convierte, todo se lee a partir de ese significante vacío, ¿no? Y justamente una de las respuestas que estás dando último es, bueno, esas demandas también están exigiendo algo más permanente, no es tan vacío como el derecho a la igualdad, ¿no? Lo cual complementa, porque si no sería simplemente digamos, un movimiento sin sentido ético, ¿no? No sé, me despertó eso lo último. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo que no se puede vaciar del todo los significantes democráticos y por eso hacía ese recurso al republicanismo plebeyo, que entiende que hay unos significantes como igualdad, libertad, que deben ser articulados desde la experiencia plebeya, pero que no pierdan su necesaria orientación democrática, porque si no, pues también tenemos los riesgos de que tengamos demandas por la igualdad, pero a costa de negarle a otros esas igualdades. Entonces, estoy muy de acuerdo. Bien, profesora Nino, muchas gracias por sus respuestas. Gracias a todos los participantes. Profesor Miguel Polo, ¿quiere? No, tenía Marcos ha levantado la mano. Bien, estimado Marco Barbosa, por favor, tiene la palabra. Gracias, Giancarlo. Estaba pensando en esa última parte de la respuesta, ¿no? Porque coincido en las demandas de igualdad, pero, por ejemplo, autores como François Dubet ya planteaban a qué igualdad nos referimos, que es también otra pregunta importante. Porque las demandas por igualdad, digamos, pensemos en una clave como el tiempo de Dworkin, acciones afirmativas, ¿no? Discriminación positiva. Eso ha generado una playa de mecanismos que han sido muy importantes porque han fortalecido bases sólidas de la democracia, de la propia democracia liberal, pero 50 años después, esos mismos mecanismos son el alimento cotidiano de malestares, incomodidades, inestabilidades en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en España, en Inglaterra, un denominador común puede ser algo así como ¿por qué tanto apoyo a los migrantes? ¿Por qué tantas prestaciones sociales para ellos? ¿Por qué tantas ayudas a los pobres? ¿Y por qué la clase media tan desatendida? Entonces, con el tiempo, las demandas por igualdad también mutan y también cambian. Y entonces, ahí viene eso que comentaba, ¿no? Las transiciones, porque pensar la igualdad en los 70s, al calor de los movimientos de derechos civiles, la liberación de la mujer, es una cosa, y pensarla ahora, cuando, por ejemplo, hace un mes en el Encuentro Internacional Feminista, donde confluían Rita Segato con la ministra de Igualdad de España, eso fue en Madrid, y también la primera dama de Chile, coincidían, y era muy curioso ver cómo el propio feminismo actualmente planteaba una suerte de reivindicaciones dialogando con
lo que ahora marca la pauta de muchas reflexiones, ya no solamente de coloniales, sino enmarcadas en el decenio de los pueblos originarios. Entonces hay, digamos, las reivindicaciones de hace 50 años, de hace 60 años siguen presentes, pero el contenido, esto del significante me pareció, claro, una categoría súper importante, pero ese significante ya no solamente está activamente siendo, digamos, entrevaciado y dotado de nuevo contenido en clave de pueblo, sino en clave de diferentes lógicas de acción, agencias, influencia, ¿no? Y desarrollo de colectivos. Y eso es lo que estaba pensando también. No sé si hay algún comentario, Ángeles, muchas gracias nuevamente. Sí, de acuerdo. Yo creo que sin duda esa es la productividad de la propuesta de la CLO, que nos pone de presente esa fragilidad de los significantes eh, tradicionalmente democráticos y cómo sufren inscripciones muy distintas de acuerdo a la articulación de demandas que no sabemos tampoco en dónde se van a formar. Y, y creo que por eso señala la tarea, que parte de la tarea de la democracia y, y del compromiso de los ciudadanos con la democracia es ver ese carácter contingente que tienen los significantes. Porque cuando uno considera que un significante democrático está completamente resuelto, definido, pues corre el riesgo pues, de no advertir que pueden haber nuevos sentidos importantes, un poco lo que le ha pasado especialmente a las demandas ambientales, ¿no? Todos los significantes democráticos son antropocéntricos y las demandas ambientales ponen en escena que esos significantes deben ser ampliados en una visión no humanista, no antropocéntrica, y esa es una forma productiva en que la democracia muestra que son significantes contingentes, pero obviamente también existe el otro riesgo, y es que al ser contingentes y frágiles, pues esos significantes pues pierdan su arraigo libertario y, y se conviertan en un motivo de opresión para algunos grupos. Creo que eso es precisamente el sentido de la democracia, de tener que estar haciendo todo el tiempo visible la contingencia de sus significantes y los riesgos que esa contingencia conlleva. Muchas gracias. Profesor Miguel Polo, por favor, tienes la palabra. Y aprovecharé con una última pregunta de mi parte. ¿Crees que a lo mejor es una pregunta demasiado genérica, que de todas maneras hay la posibilidad de que el populismo pueda tener al final una transformación democrática o solamente pone en riesgo la democracia? Yo creo que, digamos que en esa discusión sobre si es su aliado o si es el aliado o el enemigo de la democracia, creo que el populismo, al menos bajo este marco interpretativo que ofrece la CLO, nos hace ver que es un aspecto entrañable de la democracia, que incluso cuando consideramos que hay democracias libres de todo populismo, la democracia, por consistir en gran medida en esa aspiración del gobierno del poder popular, está marcada de manera muy importante por las experiencias populistas. Y creo que lo que hay que advertir más bien es cómo construir un populismo, o más bien o cómo construir un pueblo bajo los significantes que se le quieran además añadir, significantes populares que conserven esas orientaciones que nos dan esos significantes de igualdad, de libertad, de fraternidad, de equidad. Y en ese sentido, pues creo que desde esta perspectiva que hoy discutimos, el populismo no sería el enemigo de la democracia ni su opuesto, sino como esa vena que siempre le acompaña precisamente por su aspiración de constituirse como el gobierno del pueblo. Esa sería mi opinión. Profesora, agradecemos su respuesta y su intervención. Viendo que no hay más
más preguntas. Yo paso por el señor Miguel Polo, quien quiere darnos unas palabras para despedir la reunión. Bien, gracias por la ayuda, Giancarlo. Quiero agradecer especialmente a la profesora Ángela Niño por haberse tomado un tiempo de su trabajo para estar con nosotros, conversar sobre este tema que de hecho, como lo dijo al inicio, afecta a todos nuestros países y vamos viendo matices en las cuales se van presentando en cada realidad de nuestros países, ¿no? Y de hecho todavía hay mucho que seguir pensando porque justamente la realidad misma nos está retando a ello, ¿no? Con nuevas formas, nuevos problemas políticos y sociales que se van planteando. Estimada profesora Ángela Niño, muchas gracias. No sé si tiene algunas palabras finales. Claro que sí, mi agradecimiento por su tiempo, por su escucha y sus comentarios y preguntas que enriquecen mucho mi propia reflexión. Les agradezco infinitamente este espacio. Doctora Ángela, muchísimas gracias con todos, gracias por nuestros oyentes en Facebook y por aquí por nuestras reuniones. Muchas gracias, damos por concluida esta sesión de los seminarios. Muchas gracias. Hasta luego y buena tarde. Adiós.